Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro taller de robótica móvil, simulación usando Robotics Playground de MATLAB. Nos va a acompañar en el desarrollo de esta sesión el ingeniero Juan Camilo Tejada Orjuela, quien va a estar a cargo de esta actividad, que nos va a orientar con estas temáticas. Ingeniero Juan Camilo, quedamos en tus Per- manos. Muchas gracias por acompañarnos en este taller. Perfecto, ¿no? Con todo el gusto del mundo, Adri. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues para mí pues siempre es un placer sacar un rato para estar por acá en la UNAD. Tuve alguna vez la oportunidad de ser académico pues en la universidad y pues bueno, siempre que Adri me hace estas invitaciones pues para mí es muy interesante y de mucho valor poder estar acá y como poder compartir un rato con todas y con todos, pues como con lo que siempre pues estamos como trabajando. Hoy la idea con esto es conocer una herramienta, conocer un insumo que nos ayuda a MATLAB, sobre todo para la parte de simulación robótica. Y digamos que ustedes que están en ese entorno virtual y remoto, pues todas estas herramientas son súper importantes para acercarnos un poco hacia esa interacción y hacia ese, como ese gusto hacia la robótica, ¿cierto? Entonces, pues bueno, vamos entonces a trabajar. Hoy vamos a trabajar con una herramienta que se llama Robotics Playground. Es básicamente una aplicación que desarrolló el staff de la gente de MathWorks y de MATLAB. Y pues es un juego, ¿cierto? Vamos a ver que es un entorno de juego en el cual nosotros pues trabajamos básicamente la robótica desde muchos aspectos. Me dicen porfa si ahí están viendo mi pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Perfecto, súper. Entonces, como les decía, lo que vamos a trabajar es Robotics Playground. Si nosotros lo buscamos desde Google, pues sería, por ejemplo, el File Exchange o el Kurzweil, dependiendo de lo que necesitemos trabajar. Pero digamos que siempre es bueno entrar al File Exchange de MathWorks porque nos indica todas las herramientas del toolbox que nosotros estamos trabajando. Normalmente nosotros podemos ver aquí el tema de los, digamos, quiénes son los dueños. Por ejemplo, aquí ellos tienen un GitHub de soporte para la librería, donde nos explican un poco de qué se trata el entorno de desarrollo de Robotics Playground, que ahorita lo vamos a trabajar. Básicamente quiero que entendamos que este entorno de Robotics Playground es una aplicación que se despliega en MATLAB y que pues nos va a permitir por medio de Simulink trabajar pues diferentes entornos de simulación. Entonces la verdad está pues muy divertido, o sea, la verdad es bastante chévere y bastante divertido como ver todas las opciones de lo que hay para hacer y trabajar. Y vamos a ir viendo un poco uno a uno para trabajar los diferentes elementos. Más allá de eso, quería contarles pues que, por ejemplo, esta gente de Robotic Playgrounds hace concursos, de vez en cuando hace varios concursos de trabajo. Y esos concursos son los concursos BEST y pues uno puede participar de forma remota dependiendo de lo que necesite en estos entornos. Listo, muy bien. Voy a volver por aquí al GitHub porque es muy interesante ver los entornos que se tiene. Este es un entorno, por ejemplo, de robots de sumo, donde yo puedo programar los robots para que hagan una competencia de sumo virtual. Este es un entorno donde vemos obstáculos, donde básicamente lo que yo quiero hacer es una navegación a partir y evadiendo pues unos obstáculos o una navegación autónoma de este robot diferencial. Este otro entorno que vemos acá es un robot para la selección de objetos, o digamos que la captura de objetos, y lo que busca hacer es capturar este objeto y pues llevarlo a la posición final. Y hay otro entorno que es este Cloudbot, que es relacionado con una competencia que llama Vex Robotics, y donde ustedes pues pueden jugar o interactuar pues como con este tipo de plataformas, ¿cierto? Entonces es súper interesante pues como tenerlos en cuenta. Si nos reentramos acá dentro del sistema, pues vamos a ver que hay varias carpetas, varios modelos, varios scripts que yo podría trabajar a partir del sistema, ¿cierto? Yo podría descargar estos archivos desde este GitHub para trabajar pues como con todos estos elementos, pero pues hoy la idea simplemente es conocer un poco la plataforma, conocer el entorno y demás. La idea es que si tienen ahí, no sé si Adri, si la mayoría tienen MATLAB. Sí, nosotros tenemos acceso a MATLAB por la licencia de la Perfecto. universidad.
Entonces, porfa, me gustaría pues que todos, todas y todos lo que puedan entren a MATLAB. Yo tengo por aquí la versión 2024, no actualizada, pero en cualquier versión va a correr sin problema. Entonces vamos a abrir MATLAB y vamos a ir yendo como paso a paso de cómo interactuar un poco con esta plataforma, de cómo interactuar con el entorno de trabajo del Robotics Playground para que todos empecemos como a interactuar con este proceso. Listo. Entonces, porfa. Si alguien va teniendo problema o demás, pues me avisan. Las y los que puedan abrirlo, pues genial. Si no les queda fácil, no se preocupen. Igual queda la grabación, pues para otro instante, otro momento donde tengan la facilidad de hacerlo. Listo. Cuando entramos acá a MATLAB, esperamos que nos abra del todo. Entonces ya cuando nos abre del todo MATLAB, em, aquí está pues como el panel pues principal o la barra de herramientas principal de MATLAB. Y vamos a buscar la librería, se descarga como un paquete de librería. La librería la vamos a buscar aquí donde dice add-ons, listo. Y le vamos a decir obtener add-ons, get add-ons. Entonces cuando nosotros le damos clic en get add-ons, nos debería cargar esta ventana que es la ventana de exploración. Y con esta ventana de exploración, pues nosotros vamos a hacer la búsqueda de la librería que necesitamos. Recuerden que aquí yo busco siempre todas las librerías que necesite para trabajar cualquier elemento. Y así mismo pasa con esto. Entonces vamos a buscar la de Robotics Playground. Listo. Entonces vean que aquí me aparece es esta primerita. Listo, el nombre es exactamente igual. Hay otro que es el expansion pack. Dependiendo de lo que necesiten, pues lo descargan o no lo descargan. Vamos a abrir esta Robotics Playground. Y en mi caso, yo ya lo tenga descargada. Entonces, como ya lo tengo descargada, pues me aparece solamente Open Folder y Manage. Pero a ustedes les debería aparecer agregar. No sé si les aparece, no les aparece. ¿Cómo van hasta ahí? Inge, yo me perdí en donde buscaste la tool. Tranqui, hagámoslo otra vez, no te preocupes, Adri. Mira, Porfa. estamos aquí en la ventana de MATLAB, ¿cierto? Y aquí a la Sí, derecha ves el simbolito de los tres cubos donde dice add-ons. No sé si alcanzan a verme. sí, sí, señor. Eso, entonces, para que entonces aquí le damos a dar clic add-ons y nos abre esta ventana que es el Add-on Explorer. Y en el caso cuando no salen los tres cubitos, ¿qué otra opción podríamos tomar? ¿Qué te Pues sale, en Adri? algunos casos no salen, ¿no? O sea, a mí sí me sale, pero Debería, digamos en mi debería caso aparecerte particular. casi siempre en el home. MATLAB tiene en environment, casi siempre tiene este add-ons, ¿cierto? Y es obtener add-ons, ¿cierto? Si no, manage add-ons o demás. O si no, la otra opción es por internet, por la misma página de internet, yo le puedo decir aquí descargar, ¿cierto? Y él me dice que si lo quiero descargar como un zip o como un toolbox y yo puedo cargar esto en MATLAB, ¿cierto? Sin problema. Puedo hacerlo también así. Ok. Listo. Pero entonces digamos que en este caso lo vamos a hacer por acá. En mi caso, como les decía, yo ya lo tengo. Entonces aquí en la ventana de búsqueda ponemos Robotics Playground. Listo. Y ya nos aparece. No sé si ya ahora sí les aparece. Me está cargando todavía. Tranqui, háganle con paciencia. No hay afán. Ah, Listo. Y algo muy interesante cuando nosotros abrimos el Robotics Playground es que aquí a la derecha nos dice qué requerimientos tiene. Entonces nos dice, mira, requiere Simulink, requieres procesamiento de imagen de Toolbox, requieres el Toolbox de navegación, el de sistemas robóticos y el de Stateflow. Entonces él me dice, mira, tú tienes estos cuatro, pero te faltan estos tres. Entonces lo que yo voy a hacer acá es instalar estos tres paquetes. Te voy a ir al Navigation Toolbox, le voy a decir instalar. es indispensable que se tengan Todos los los paquetes de ahí. Bueno, requerimientos. digamos que dependiendo de lo que vas a usar, o sea, por ejemplo, si vamos a usar solamente desde lo básico, que es mover los motores y demás, solamente con Simulink es suficiente. Pero ya Suficiente. para utilizar, por ejemplo, el de evadir obstáculos o para detectar colores y llevarlos a una posición, todo eso sí necesitamos todos los paquetes, porque hay ciertas herramientas del toolbox que corren bajo esos, digamos que bajo esas funciones de esas diferentes librerías. No sé si me hago Ok. entender. Sí, 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 sí. perfecto, súper.
Entonces esperamos un momentito, eso es de tenerle paciencia. Dime. Me voy a conectar por cable, si pronto mejora. Ahora sí, ya mira, esta siguiente. Y le decimos aceptar. Y listo, ya lo tengo aquí instalar. Y ya, en mi caso, pues ya instaló el paquete de... Bueno, él está haciendo la instalación. No debería ser muy demorado, pues los paquetes de MATLAB casi siempre son pues pequeños. Y esta programación, ¿en qué plataformas se puede usar? O sea, ¿son plataformas físicas? Bueno, esto en realidad es para, digamos que emular lo que uno podría hacer en un entorno real, ¿cierto? Y aquí es muy fácil programarlo, porque uno normalmente lo programa aquí en Simulink, ¿cierto? Pero digamos que lo que tú emulas acá no es la programación exactamente igual, sino la lógica de control que tú haces sobre una plataforma robótica real. Si nosotros, por ejemplo, vemos aquí, hay una competencia que es robot de sumo, ¿cierto? Y estos robots de sumo son una competencia que se juega pues en muchas partes del mundo, ¿cierto? Y hay muchos videos de hacer robotcitos de sumo donde básicamente lo que hacen es competir uno contra otro y sacarse de una plataforma, ¿cierto? Este es un ejemplo de las plataformas que tenemos acá. Em, la plataforma que trabaja el simulador es este robot diferencial de dos ruedas y plataformas como esta, puede ser por ejemplo esta que la venden muchas veces como chasis completos, pueden ser por ejemplo, estas que uno también encuentra estos chasis en muchas partes, robot como este es un ejemplo del que nosotros vamos a estar simulando allá, que son los robots diferenciales, que se llaman así robots diferenciales, que básicamente la característica es que están compuestos con dos ruedas, y esas dos ruedas lo que hacen es que en función de cómo se mueven, pues generan el movimiento sobre mi robot, ¿cierto? Es más o menos ahí. No sé si captado, si me hago entender, Adri. Sí, o sea, directamente no es sobre una plataforma, sino una emulación de lo que queremos hacer en la plataforma como tal. Exactamente así es. Entonces, básicamente, esto es una herramienta pues educativa, ¿cierto? Entonces, nosotros ya simplemente hacemos la validación de todos los elementos del entorno que nosotros queremos revisar. Revisamos qué nos falta el Robotic System Toolbox, también lo vamos a instalar. Es muy importante pues mantener todos los paquetes instalados para que después no tengamos ningún crasheo. O sea, en este momento si nos metemos, o sea, después de instalar el Robotics Playground, yo ya la podría abrir la aplicación y él me muestra pues la aplicación, ¿cierto? Pero es mejor descargar todos los paquetes que ellos recomiendan para que no vaya a crashear de pronto haciendo alguna simulación o hacer alguna cosa, pues. Entonces, por eso es que estoy haciendo esta instalación, como para que lo tengan en cuenta cuando vayan a correr cualquier librería, cualquier paquete en MATLAB o en Simulink, pues que tengan en cuenta que sí tengan todas las herramientas o todos los insumos para trabajar pues como con las plataformas de simulación y demás. Listo. Estas turbos o estas adiciones, bueno, las otras que estás instalando sí se pueden utilizar en la versión online, pero Claro que el sí. Playground
se puede utilizar en la versión online. Sí se puede utilizar en la versión online de MATLAB, pero es muy limitado, Adri. O sea, a veces cuando uno va a renderizar o va a compilar, no todos los elementos compilan al tiempo. Ok. Entonces, por eso mi recomendación es utilizar la versión física. Creo que la una tiene la opción de que tú descargues el MATLAB en un computador, ¿no? Sí, sí, señor. Tenemos la opción de trabajarlo en línea o descargarlo con toda, o sea, completa, O sea, yo con ya lo todas las probé, turbos. yo lo he probado en el online y sí funciona, pero cuando uno va a compilar el código a veces pone problema. La verdad es que pues mi recomendación es de pronto tratar de correrlo no en el online, sino en el local, en el físico. Mi recomendación. Sí, igual pasa, por ejemplo, con algunas de las librerías que tiene de Simulink. No, no todo lo deja trabajar en la versión online, a pesar de que deja acceder y trabajar algunas cosas. Exactamente, así es. Sí, yo creo que el principal, lo que es más limitado online es Simulink, es como de lo que más limitado está. Entonces, por eso es mejor correrlo en el local. Sobre todo esto que son aplicaciones como con gráficos y con elementos 3D, entonces sí es como de tener más cuidado. Bueno, aquí vamos a revisar el último que nos falte. Creo que solamente me faltaba, aquí está, creo que solamente me faltaba uno que era el Stateflow. Y este no debería de demorar mucho. Aceptar, instalar. Y aquí ya no se va por acá. Muy bien, perfecto. Entonces yo ya instalé todo. Igual como siempre, al final la recomendación va a ser que abramos el add-ons, que busquemos incluso si queremos ver si ya está instalado, abrimos aquí el Manage Add-ons y en el administrador pues digamos de add-ons, lo que vamos a hacer es buscar nuestro Robotic Playgrounds. Listo. Entonces me va a mostrar aquí cuáles son las librerías y los paquetes que yo tengo instalados. Un momentico que cargue. Aquí ya cargó. Entonces, mira, él me dice aquí todo, ¿cierto? Me dice que está instalado, Bluetooth, tan, 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 y aquí está Robotics Playground y la Robotics Playground app, ¿cierto? Entonces, esto es importante que revisemos que ya está instalado. Y hay otros, el Navigation fue el que instalé, el Robotic System Toolbox, ¿cierto? El Stateflow, que está por aquí abajo, también ya está instalado. Y ya con eso, pues ya yo verifico o valido, pues que ya tenga todo sin problema instalado y como sin ningún inconveniente. Listo. Yo puedo abrir la documentación o ver los detalles de esto, ¿cierto? Yo puedo ver el explorador, ver que ya tengo todos los requisitos instalados y ya podría empezar pues como a trabajar pues este sistema pues o digamos que este paquete sin ningún inconveniente. Listo. Entonces vamos a cerrar el explorador y vamos a entrar entonces aquí y lo primero que vamos a hacer es abrir Simulink. Listo. Abrir Simulink y abrir un blanco model. Simplemente para que ya esté aquí. Hola, amor, ¿cómo vas? Perfecto, entonces ya abrí aquí y cuando estamos acá nos vamos a ir donde dice apps, donde están las aplicaciones.
Me dicen si les abre sin problema. Pero creo que es en MATLAB. Creo que es en MATLAB. Vamos a abrirlo en MATLAB. Aquí en Simulink no, sino en MATLAB. O sea, nos vamos para la ventana de MATLAB. Y aquí donde dice apps, aquí sí nos aparece. En apps extendemos y aquí nos aparece Robotics Playground app. My apps y Robotics Playground app. No sé, Adri, si te sale ya. Sí, señor. En apps ya la tengo. Eso, súper. Entonces le damos en apps y abrimos el Robotics Playground app. Y nos va a abrir una ventanita emergente acá, que es chiquitica, una ventanita, donde en esta ventanita, pues básicamente lo que nosotros vamos a encontrar, pues son los, por ejemplo, los ejemplos para iniciar, ¿cierto? Hay algunas lecciones, por ejemplo, si yo le doy clic en lecciones, me aparece, por ejemplo, la introducción a VEX, los resultados, la unidad uno, la introducción a MATLAB, los movimientos básicos de un robot. Entonces él te va mostrando, por ejemplo, estos son como PDFs que utilizaba la competencia para entrenarte. Entonces, por ejemplo, si tú tienes dudas de cómo mover el robot, cómo ejecutar ciertas cosas, ciertos movimientos, digamos que aquí simplemente pues lo puedes hacer pues, y puedes trabajarlo sin problema. Te puedes entrenar en lo que necesites, control de robot, distancia de sensor, las funciones de MATLAB, state flow y pues digamos que te muestra pues todos los componentes para trabajar. Esa es la primera opción, ¿cierto? Que es abrir las lecciones. La otra es irse donde están todos los ejemplos. Entonces vean que yo aquí en esta ventanita le dice Browse all examples y lo que él hace es que él me lleva a la dirección donde están los ejemplos guardados de este sistema, ¿cierto? Los demos, las lecciones, donde están los modelos y donde están pues los scripts de trabajo para trabajar pues en general con el robot, ¿cierto? Esta es una opción. Y la otra es utilizar estos cuatro entornos que son los que nosotros trabajamos. Bueno, aquí está la librería, aquí está la documentación y los contactos, pues en caso de que uno necesite ampliar. Pero lo más interesante hoy es que vamos a explorar estas cuatro opciones para pues empezar a trabajar con estos elementos, ¿cierto? Vamos a abrir, por ejemplo, el entorno de obstáculos. Voy a tener un poquito de paciencia mientras que abre. Listo. Ahí está cargando. Nos demora un ratito. Vean que aquí ya nos cargó, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos carga el entorno de obstáculos? Y esto es súper importante. Entonces nos va a cargar un entorno que es la rueda izquierda, ¿cierto? O sea, la velocidad a la que va a mover mi rueda izquierda. Y este valor es básicamente una constante que va a mover o va a cambiar de valor este que vemos acá. O sea, este con valor de aquí es un valor constante que está conectado a este, digamos que a este controlador de acá, ¿cierto? Este knob, esta perilla, que lo que va a hacer es que le va a meter una constante a mi motor izquierdo y aquí le va a meter una constante al motor derecho, ¿cierto? Y de esa forma. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener un entorno mecánico, ¿cierto? Entonces voy a ver el entorno, yo puedo definir, por ejemplo, cuáles son los motores que mueven mis sistemas. Yo puedo definir obstáculos, yo puedo decirle qué obstáculos quiero poner. Entonces me dice, ponga la cantidad de obstáculos. Yo le voy a poner, por ejemplo, un obstáculo nada más y le digo aplicar y él me va, digamos que a generar el entorno, ¿cierto? Me dice, dibuje un obstáculo como un rectángulo haciendo clic en el mapa. Entonces yo voy a dibujar mi obstáculo por aquí. Listo. Y ya entonces él me crea el obstáculo, le digo aplicar, le digo OK y ya él debería de cargarme pues el entorno de simulación cuando yo le dé correr a mi sistema. Listo. Entonces, esto es simplemente lo que está. Él tiene un sistema mecánico que es el robot, otro sistema mecánico pues que es el dashboard, ¿cierto? Y los demás elementos. Y lo otro que nosotros tenemos aquí son los sensores. Tenemos un sensor de distancia derecho, un sensor de distancia izquierdo. Tenemos el encoder de los motores, ¿cierto? Un switch de contacto que es un switch frontal para detectar un obstáculo frontal, un giroscopio y una brújula que digamos que nos van a dar esos valores. Listo. La vamos a dar correr y vamos a ver qué pasa con esto. Entonces vamos a ver que aquí voy a ver todas las vistas de mi robot. Vean que si yo vengo por acá, voy a tener este entorno, pero voy a abrir esta otra de aquí, la voy a minimizar y la voy a poner chiquitica por acá. ¿Para qué voy a hacer esto? Para que ustedes vean que a medida que yo cambie lo que está pasando por acá, vean que el robot tiene una dinámica, ¿cierto? En este momento
el motor, la rueda izquierda se está moviendo a cierta velocidad. Yo puedo aumentarle, por ejemplo, la velocidad. Vean que le aumenté la velocidad a la rueda izquierda. Y yo puedo, por ejemplo, aumentarle también la rueda derecha y que el robot empiece a navegar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le aumento al máximo la velocidad de la rueda derecha y yo le disminuyo la de la rueda izquierda, ¿cierto? ¿Qué podría obtener? ¿Qué pasa si yo llevo los dos valores casi a cero? ¿Cierto? El robot debería detenerse pues alrededor de estos valores. Vean que él está casi en cero, entonces él tiene una zona muerta en la que no se mueve, ¿cierto? Y de esa forma puedo pues empezar a interactuar con esta plataforma. Y adicionalmente yo puedo empezar a ver qué me está entregando los sensores. Entonces, por ejemplo, qué me está entregando el giroscopio con respecto a la posición. Vamos a movernos la rueda izquierda y la rueda derecha. Vamos a vernos una distancia. Vamos a movernos hasta acá para que veamos, por ejemplo, con estos sensores, qué es lo que va a empezar a detectar, ¿cierto? Entonces aquí está el sensor izquierdo, vean que el sensor izquierdo y el sensor derecho empezaron a detectar una posición. Esto está invertida la imagen, ¿cierto? Entonces él me dice que el sensor derecho, que en realidad pues no lo vemos como si fuera un izquierdo, pero el sensor derecho detectó una distancia y el izquierdo detectó otra distancia. Entonces de esa forma nosotros podemos empezar a integrar con estos valores. Y yo puedo empezar a graficar, por ejemplo, la posición del encoder en función de esto. Yo podría poner, vamos a darle aquí detener a esto. Yo podría, por ejemplo, ponerle a esto un plot para ver, por ejemplo, la distancia de mi robot, ¿cierto? Perdón, un scope. Puedo arrastrar un scope. El scope lo pongo por aquí y, por ejemplo, voy a graficar la distancia de uno de mis sensores. Entonces, ya aquí simplemente eh, voy a poner acá, voy a abrir este scope para ver simplemente pues como que se está moviendo en el tiempo de simulación. Listo, lo voy a dar a correr para tenerlo por aquí simplemente. El robot se empieza a mover, ¿cierto? Y vamos a ver lo que empieza a detectar. Vamos a buscar que el robot detecte una pared. Entonces vamos a moverle, vamos a aumentarle la velocidad a la rueda izquierda. Y cuando ya se ponga aquí derechito, le vamos a aumentar la derecha también para que él se vaya derecho. Y vamos a ver qué pasa cuando él empieza a detectar. Vean que le empezó a detectar distancia, ¿cierto? Una distancia. Y ya entonces él dijo, listo, yo la detecto en 2 hasta que llega a cero y pues efectivamente se queda en cero, que ahí está tocando la pared, ¿cierto? Eso es como de las cosas que uno puede hacer con esto. Yo podría pues como tomar todos los valores de distancia que tuve sobre el proceso y simplemente graficarlos y obtener pues una distancia con respecto a mi sistema. Listo. Esta es la primera plataforma, sensor de distancia. Lo más interesante de esto es que yo puedo simular, digamos que un entorno de estos, digamos, aproximaciones físicas de este entorno a, a diversas aplicaciones. Yo también puedo, por ejemplo, trabajar el obstáculo de objetos, el entorno de objetos, que es donde tengo esas tres distancias. Y aquí lo que él me da por defecto es, pues, una rueda izquierda, una rueda derecha, y ya simplemente hacer el movimiento de velocidad sobre nuestros elementos. Listo. Yo también puedo en MATLAB trabajar por programa, ¿cierto? Yo puedo codificar aquí el robot y, por ejemplo, decirle cómo quiero que se mueva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a hacer que el robot se mueva hacia la izquierda o hacer que el robot se mueva hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo hacemos para que él se mueva? Entonces, por ejemplo, aquí están los comandos que, por ejemplo, aquí lo que hago es que le pongo el voltaje al robot, ¿cierto? Entonces, pongo un voltaje de -3, de 3 voltios. ¿Qué debería ser de aquí? Entonces, aquí, por ejemplo, la rueda izquierda se va a mover -3 voltios y la rueda derecha 3. O sea, va a tener energización contraria. Entonces debería de eh, moverse derecho, ¿cierto? O sea, moverse derecho porque recuerden que hay un motor que está invertido. O sea, yo tengo un motor aquí hacia la derecha y tengo un motor aquí hacia la izquierda. Y si lo vemos, los motores están en espejo. Entonces, si yo muevo este 3 voltios, él va a girar en un sentido. Y si yo muevo este -3, pues va a girar en el sentido contrario al que se está moviendo esto, y que al final lo que va a hacer es que las dos ruedas se muevan en la misma dirección. Entonces, lo que va a hacer este comando es que el robot se mueva hacia adelante, que gire, ¿cierto? Que después se mueva hacia atrás y que después se quede girando de forma, pues, digamos, en una trayectoria. Entonces le vamos a correr a esto, esperamos que cargue pues el entorno del robot, entonces vean, se va hacia adelante, ¿cierto? Él se va a detener a partir de los 3 segundos, va a girar, después se va a mover otra vez en otra dirección y finalmente lo que va a hacer es girar sobre su propio eje, ¿sí? Entonces vean que no solamente desde Simulink yo puedo correr esta plataforma o yo puedo programar el robot, ¿cierto? Digamos que hay una serie de comandos, por ejemplo,
en este caso como los que estamos corriendo, que es el tema de, por ejemplo, el poner el voltaje al motor, ¿cierto? Pero hay otra serie de listas de comandos que yo puedo establecer sobre mi sistema, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo poner este de detección de objetos. Vamos a abrir ese ejemplo en SolidWorks y aquí, por ejemplo, ya hay una detección de objetos. Entonces hay un bloque que se llama Object Detector y me dice que escoja un color. Entonces yo aquí estoy escogiendo el color rojo y él debería detectarlo, pues como para poder hacer ese proceso de la detección sobre mi sistema. Listo. Entonces todos estos son ejemplos que simplemente el robot está corriendo, ¿cierto? Entonces es súper interesante pues como tenerlas ahí está cargando, esperen que está compilando. Ahí ya compiló. Y el robot simplemente está tratando de detectar. Vean que él ahí está girando sobre su propio eje. Y cuando él haga detección del color rojo, va a aparecer aquí en qué ángulo y a qué distancia él encontró color rojo. Lo va a volver a correr. Listo, para que de pronto lo tengamos en cuenta. Ahí va otra vez a correr. Vean que cuando él empieza, a ver, yo voy a darle aquí. Creo que está por tiempo. Vamos a darle unos 30 segundos para que veamos qué es lo que pasa. Vean que cuando él empieza a correr me dice que a cierto ángulo, a cierta distancia, él detecta color rojo. Pero a medida que él ya no detecta color rojo, pues él va a entregar que no encuentra ningún color rojo. Y vean que a medida que aquí encontró, pues vamos a ver si él encuentra por acá, debería empezar a detectar y él detectó el color rojo y me estaba diciendo que a cierto ángulo y cierta distancia él encontró color rojo, ¿cierto? Entonces, estos son ejemplos que hay por ahí que uno podría empezar a integrar. Uno con esto puede, con esta plataforma puede trabajar temas de visión artificial, puede trabajar temas de control, porque pues para trabajar control en sistemas robóticos, puedes trabajar temas de no, pues de muchos tipos, de todo lo que tenga que ver como con temas de sistemas dinámicos, pues porque ahí vemos, yo puedo calcular, por ejemplo, la planta de mi motor y simular la respuesta del motor frente a una entrada de impulso, o yo puedo simular el comportamiento del robot frente a diferentes herramientas y formas. Entonces va a ser muy interesante, pues como todo lo que podríamos empezar a trabajar, pues como ejemplo de sistema. Y el otro entorno que es muy chévere, que es muy bacano, que es este que se llama el Sumo Game donde ese Sumo Game, pues lo que yo tengo son dos robots. Yo tengo un robot uno donde en este momento tengo pues el control de velocidad de este motor y un robot 2 donde tengo el otro control de velocidad de las ruedas del motor, ¿cierto? En este caso, pues yo le puedo decir correr, ¿cierto? Y lo que van a hacer los dos robots sumos es irse de frente, ¿cierto? Chocar hasta que se acabe el tiempo de la simulación. En este caso creo que eran 10 segundos y ya simplemente pues ellos corren. Pero pues yo podría, por ejemplo, poner esto a correr y a simular hasta que haya cierta condición y no solamente correr o digamos que mover los motores a partir de diales, sino que yo puedo determinar que el comportamiento de las ruedas de motor pues respondan a un modelo cinemático o que respondan a un modelo de control o que respondan a una necesidad de acuerdo al valor de programación que tenga sobre mi sistema. Listo. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a cerrar. Bueno, esos son como algunas de las herramientas. También puedo trabajar con el Cloudbot, que es pues digamos que es una plataforma robótica un poquito más compleja, donde tiene mucho más componentes, donde digamos que aquí, por ejemplo, ya hay un modelo que yo puedo hacer un lazo de control sobre nuestro sistema, ¿cierto? Y un sistema autónomo de comportamiento. Vamos a darle correr, por ejemplo, en este caso ya hay un entorno, ya hay un robot, ya hay una programación autónoma predeterminada que va a hacer que el robot, por ejemplo, tenga cierto comportamiento para hacer la detección de objetos sobre el proceso. Em, que ya está aquí corriendo, si no estoy mal, sí, ya está corriendo. Y entonces yo lo que puedo hacer acá es, por ejemplo, él está en el entorno en este momento, no, ya empezó a correr, ¿cierto? Entonces vean que él autónomamente pues detectó este color moradito y autónomamente pues va a buscar el objeto morado para detectar. Él va a buscar el objeto amarillo, corre el objeto amarillo, lo encuentra, ¿cierto? Encuentra con una cámara, viene, toma el objeto amarillo y simplemente lo que va a hacer es buscar la baliza amarilla para llevarlo
hacia la posición final y pues ya lograr como su trayectoria y su componente final. Todo esto a partir de que se logra, pues de un proceso de programación. Por ejemplo, aquí está el algoritmo interno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí él me dice que debo de poner la rueda izquierda y la rueda derecha en cero para que esté en la posición inicial. Me dice que la posición de la carga inicial es -70, o sea que va a estar en una posición alta, ¿cierto? Y a partir de ahí empezamos a implementar unas leyes de control tratando de encontrar un target a partir del comportamiento. Esto que vemos aquí se llama un state flow, que es básicamente una máquina de estados finitos. Y lo que yo tengo en las máquinas de estado finitos son comportamientos y transiciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una ley de control, aquí tengo otra ley, otra ley, otra ley de control, otra ley de control. Y lo que yo hago es que entre ellas establezco cómo hay transiciones entre diferentes componentes para tomar decisiones. Todo esto dependiendo de, por ejemplo, hay una acción que se llama pickup, que es para tomar el objeto, que básicamente me dice es que si yo encuentro un objeto, ¿cierto? Lo que hago es hacer cierto movimiento con la garra para poder tener y tomar ese objeto para llevarlo a una posición final. Listo, pero esto digamos que es un proceso ya de programación específica para lo que se tiene. ¿Qué hay dentro de este modelo? Pues digamos que están todas las partes conectadas entre sí y hay un modelo físico que responde ante unas entradas de control y de movimiento. Y que estas entradas de posición o digamos de control y de movimiento lo que me entrega es este algoritmo autónomo. Y este algoritmo autónomo lo que me entrega es una velocidad de la rueda izquierda, una velocidad de la rueda derecha, una posición del brazo y una posición de la garra para determinar la posición. Esto al final es posición, lo que yo hago es que yo lo integro, ¿cierto? O más bien yo le pongo un retardo físico sobre el sistema para hacer la implementación y al final lo que yo termino haciendo es un control en lazo cerrado, un control en lazo cerrado grandote a partir de los sensores, de los actuadores y de los demás elementos pues que la plataforma me permite tener en sus diferentes pues como herramientas, insumos. Bueno, acá por ejemplo podríamos ver, por ejemplo, hagamos el obstáculo. Obstacle Environment. Esto es básicamente pues ver el dashboard de lo que me puede entregar. El sistema, lo que les decía ahorita, yo lo voy a correr. Él me va a decir pues que compila un entorno. En este caso tiene un entorno de dos objetos y el robot se está moviendo solamente a partir de los elementos que estamos trabajando. Listo. Entonces eso es importante pues que él va a responder solamente a estos dos elementos de control. Pero yo podría montar una ley de control, por ejemplo, entre estas dos ruedas, que son los dos actuadores, con los sensores. En función de los sensores, yo cómo puedo hacer una ley de control que conecte estos elementos y estas herramientas, pues, que me da este simulador, ¿cierto? Eso es como una de las cosas que podemos tener ahí. Em, como les decía, esto es una de las muchas herramientas que hay. Esta es una de las herramientas más sencillas que yo he trabajado como para trabajar el tema de robótica didáctica, pero digamos que, por ejemplo, en add-ons de MATLAB no está solamente eso, sino, por ejemplo, que puedo tener, no sé, hay otras herramientas de simulación de robótica que nos permiten trabajar ese tipo de entornos y que muchas veces sí están conectadas con una plataforma física eh, y que, por ejemplo, programando en MATLAB o programando en Simulink, yo puedo extrapolar esa programación para trabajar con otros entornos. Un ejemplo de eso es una competencia. Yo hace poco, pues ahorita la próxima semana uno de mis estudiantes van a ir la próxima semana, no, dentro de 2 semanas, se van el 11 se van para San Malo. Entonces voy a buscar aquí Diego Márquez y se van a ir porque trabajamos en una competencia. Esto es una competencia con los robots de Quanser, de la marca Quanser. Estos robots son unos robots autónomos, son robots que tratan de emular el comportamiento de un sistema robótico, ¿cierto? Y uno puede tener en Simulink o en el mundo eh, virtual simulaciones tan sencillas o tan complejas como uno quiera dentro del entorno de simulación. Por ejemplo, aquí mis estudiantes hicieron un sistema en una plataforma de simulación que es apoyada con Quanser, en la cual ellos simularon
un entorno de navegación autónoma a partir de integración de sensores, integración de motores. Es decir, es lo mismo que nosotros vimos, solamente que a unas escalas pues, un poco más grandes y digamos con un nivel de complejidad mucho más alto. Y ya digamos que esto es de una materia que yo doy aquí en la Ibero que se llama robótica, vehículos autónomos se llama. Entonces, es muy interesante, lo voy a adelantar un poquito. Este es el entorno de la plataforma de simulación. Este robotcito es un robot físico, por ejemplo, que nosotros tenemos en el laboratorio, pero este es un entorno de simulación que nos permite probar leyes de control o algoritmos de control y de visión artificial antes de llevarlo a la implementación final. Entonces, por ejemplo, aquí este integra actuadores, que son el tema de los motores, leyes de control para determinar la dirección y orientación del sistema, tema de visión artificial para poder tener toma de decisiones sobre el proceso. Vean que, por ejemplo, él aquí detectó una persona, emula como un servicio de taxi, entonces cuando él detecta a la persona, pues él decide detenerse porque la persona, pues en teoría se va a subir, es una simulación de un caso, ¿cierto? Entonces la persona se subió, él empieza a navegar, él debe seguir leyes de tránsito, debe detectar los obstáculos, esto es totalmente autónomo, ven a la izquierda está la vista del sistema de visión artificial y aquí arriba están los valores de error con respecto a la distancia en X y Y que él debería estar siguiendo. Por ejemplo, él encontró el semáforo en verde, siguió sin problema. Aquí, digamos que él siguió una trayectoria que predefinimos sobre el proceso de trabajo, ¿cierto? Y él trata pues como de hacer como el proceso de detección, la simulación. Esto era un sistema que era por eliminación, o sea, ellos tenían que pasar este video y a partir de enviar este video, ellos entraban a una fase clasificatoria y una vez que clasificaban y van a una final que es en San Malo, en Francia, y van a competir pues con universidades de todo el mundo pues en este tipo de cosas. Pero esto, por ejemplo, es simulación. O sea, esto es una simulación en Simulink a partir de lo mismo, de integrar leyes de control, de integrar unas capacidades de hardware físicas y demás, y que pues es como el potencial que uno podría llegar a tener con herramientas tan sencillas como el Robotics Playground, hasta llegar a una plataforma como esta, que pues que digamos que nos permite pues como trabajar. Por ejemplo, vean que había un humano, entonces él se detuvo pues en la interacción con el humano, ¿cierto? Para evitar que tenga pues como procesos. Y bueno, Adri, eso era como en términos generales lo que traía como un resumen de esta herramienta y de las cosas que nos puede permitir hacer. Yo creo que esto es un taller como muy introductorio a estas capacidades que pueden tener este tipo de herramientas y de instrumentos, ¿cierto? Sobre el mundo de la robótica y que uno puede llegar a soluciones tan complejas tan difíciles como uno quiera llegar, ¿cierto? Y dependiendo de lo que uno quiera lograr e integrar. Y esta es una de las herramientas que hay. Hay muchas, como les decía, hay muchas otras herramientas de simulación en robótica que nos pueden servir. Pero lo más importante no es la herramienta, sino lo que hacemos con ella, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lograr emular el comportamiento de un robot autónomo en una plataforma en Simulink es súper bacano porque, por ejemplo, cuando nosotros llevamos al laboratorio y probamos pues ya es mucho más fácil para ellos hacerlo de forma natural. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, no sé si en el chat con Diego tengo algún videíto, si no creo que lo tengo con Manuel, con Emanuel, creo que no lo tengo aquí. Pero digamos que nosotros con estos robots también podemos trabajar. Podemos trabajar aquí, por ejemplo. Este es el robot físico y esto ya es un entorno de No simulación en estamos Python. viendo tu pantalla. Ay, perdón, Adrián, dejé de compartir. Qué pena. Voy a compartirles de nuevo pantalla y me dicen si lo están viendo. Sí, ya la estamos Súper. viendo. Perfecto. Entonces, vean, este es el mismo robot, solamente que ya es un robot físico y esto ya no es Simulink, sino que es Python. Entonces ya nosotros hacemos las simulaciones, vamos al robot, vemos cómo trabaja y finalmente pasamos no solamente del mundo de la simulación y nos quedamos solamente en el mundo de la simulación, sino que tratamos de implementar esto en estas plataformas robóticas, ¿cierto? Entonces es el mismo sistema y en este caso lo que está haciendo este robot es haciendo un mapeo que se llama una técnica que se llama SLAM y en este caso el robot lo que va haciendo es navegar. Una vez que él termina de navegar, lo que él va haciendo acá es generar el mapa de ruta. Entonces vean que a medida que él va pasando, él va generando el pasillo a partir de un sensor que tiene arriba, que es un sensor que se llama LIDAR. Y ese LIDAR lo que está haciendo todo el tiempo es dando vueltas 360 grados
para hacer un mapeo del entorno y determinar pues como un comportamiento o una ruta o un mapa sobre el cual se está moviendo, ¿cierto? Entonces, bueno, estos son como de las cosas ahí que uno va haciendo, que uno va trabajando con los muchachos y que uno puede llegar a lograr a partir de probar ese tipo de herramientas que muchas veces son muy sencillas y muy fáciles de usar, pero que aportan más valor del que uno creería a un proceso de formación. Muchas gracias, Inge Juan. Bueno, primero recordarles a todos que en el chat está el enlace de la asistencia. No sé si alguno de las acompañantes que tenemos en este momento en la sala tenga alguna pregunta. Si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario para hacer al respecto de lo que estábamos trabajando con el ingeniero Juan Camilo. Sin embargo, bueno, el ingeniero Nelson Vargas. Y buenas tardes, Juan, gracias por la explicación. Una Ingeniero. preguntita. ¿Esta plataforma nos permite, digamos, llegar a simular procesos industriales básicos? Sí, yo por ejemplo aquí porque digamos que el entorno que yo trabajé fue este determinado, pero algo muy interesante que tiene, lo voy a volver a compartir pantalla, que tiene Simulink es que Simulink tiene un paquete que se llama, les voy a mostrar aquí, creo que este Simulink, sí, sí, está en Simulink. Simulink tiene un paquete o un paquete de librería que se llama Simscape. Y Simscape lo que nos hace y nos va a permitir es simular procesos físicos. Entonces, por ejemplo, yo tengo por aquí Simscape, que es el multibody, y yo en Simscape lo que puedo hacer es simular diversos procesos. Entonces, por ejemplo, yo podría trabajar con el multibody. En el multibody, por ejemplo, podría construir temas, por ejemplo, cables, cadenas, puedo poner elementos físicos, puedo poner elementos sólidos que interactúan entre sí, tener temas de transformaciones, armar diversas plataformas robóticas o, por ejemplo, en conexión entre los diferentes elementos. Algo que yo podría, por ejemplo, encontrar voy a poner aquí, Simscape Multibody, que es muy interesante. Por ejemplo, Simscape me permite hacer ese tipo de simulaciones físicas y en realidad no es difícil, es solamente tener en cuenta cuál es el CAD que yo voy a trabajar, pero aunque yo puedo simular en MATLAB y en Simulink cualquier sistema físico. Entonces, por ejemplo, en sistemas dinámicos, uno podría hacer una práctica con Multibody donde los estudiantes fabriquen su propia planta física, hagan la ley de control sobre la planta simulada. O sea, yo simulo mi planta, calculo mi planta y después vamos a construir la planta en este entorno donde simulamos los comportamientos físicos y vemos esas leyes de control en una planta simulada que hace, o por ejemplo en esta planta tridimensional, que es lo que trabaja. No sé si Ari de pronto ya lo ha trabajado así, lo han trabajado así o no lo han trabajado, pero por ejemplo son estrategias o alternativas que uno tiene con este tipo de herramientas. También tiene, no solamente tiene entornos mecánicos o multibody, sino que yo puedo, por ejemplo, simular diagramas eléctricos, diagramas mecánicos, diagramas hidráulicos, térmicos, diagramas de fluidos, gases, de todo lo que vos te quieras imaginar, incluso sistemas químicos, físicos. Él se encarga como de hacer este tipo de integraciones y de capacidades. La verdad es que es una herramienta muy completa, muy, muy completa, que yo creo que muchas de las veces nosotros la desaprovechamos, ¿cierto? Por desconocimiento. Entonces, ahí queda la inquietud de cómo le sacamos provecho a este tipo de herramientas para llevar los entornos de simulación o digamos que los modelos que uno calcula teóricamente a partir de un espacio de estados o de una función de transferencia, cómo lo podemos llevar también a contrastarlos con una simulación de este tipo, que es una simulación mecánica, ¿cierto? Eh, y no solamente eso, por ejemplo, uno puede trabajar. Este es, por ejemplo, una tesis de grado de otra universidad, yo me la acabé de robar, pero ellos lo que hicieron fue dibujar acá un robot de 5 grados de libertad y simular en el robot de 5 grados de libertad, que es un KUKA, todo su entorno de simulación y control y demás. Entonces vean que lo que yo hago es enlazar cuerpos rígidos y a partir de ese enlace de cuerpos rígidos, pues yo puedo establecer unos comportamientos dinámicos de mi sistema y finalmente a ver si de pronto por aquí aparece alguna simulación. Sí, por aquí aparece ya. Después de que yo corro el control, vean que ellos montaron todo su control allá. Eso no lo saltamos por el bien de la praxis de este taller. Pero finalmente, después de esto, lo más interesante de la simulación es lo que se logra correr en el entorno físico, ¿cierto? Y es como nosotros traducimos esas leyes de control
que a veces nosotros nos vemos, sobre todo en el mundo de la virtualidad, nos vemos un poco limitados, por ejemplo, para hacer laboratorios y demás. Cómo nosotros a partir de esta simulación de entornos físicos y demás podemos, por ejemplo, simular leyes de control, como en este caso ellos van a hacer una ley de control de trayectoria de movimiento y simplemente lo que están viendo todo el tiempo es que el robot va a responder a unos movimientos que ellos programaron dentro de una rutina de movimiento, ¿cierto? Entonces el robot va a emular lo que sería un comportamiento físico aproximado. Algo muy interesante de Simulink y de esta gente de MathWorks es que han logrado simular comportamientos dinámicos como la fricción viscosa, como el tema de incluir la gravedad sobre los procesos de simulación. ¿Qué pasa si yo la incluyo, si la cambio, si la dinamizo, cierto? Entonces, la realidad es que son herramientas muy poderosas que al final, pues la tarea nos queda a cada uno de nosotros de cómo le sacamos provecho para hacer cosas más interesantes sobre nuestro proceso de formación tanto como profesores y académicos como estudiantes. O sea, eso es un proceso donde tanto ustedes como estudiantes y nosotros como profesores estamos aprendiendo todo el tiempo nuevas cosas y nuevas herramientas. Sí, de hecho, eso era lo que te iba a preguntar antes de la intervención de Nelson. Nosotros, pues desde Dinámicos ya estamos trabajando en la parte de Simscape, ya la Súper. estamos incluyendo, pero pues ya hacia la parte física no he entrado todavía. Y sí es algo como que tengo en mente para la acreditación que viene. Pero quería una consulta, pues desde tu experiencia. ¿Hasta dónde puedo llegar desde el modelado de los sistemas trabajando con estas herramientas? En especial, Areli, pues me llama la atención la que nos enseñaste hoy, la de Robotics Playground. ¿Qué tanto podríamos incursionarla dentro del curso? mira, yo creo que Robotics Playground es más una herramienta pensada para temas de robótica móvil o temas de algorítmica, ¿cierto? Yo creo que él está muy limitado a eso. Porque al final, digamos que en sistemas dinámicos y materias como la que ustedes están viendo en este momento, está más enfocada a entender los comportamientos físicos de los sistemas del mundo y cómo nosotros podemos establecer unas primeras aproximaciones a entender cómo se comportan, ¿cierto? Entonces yo creo que ese Robotics Playground es un poco más limitado. Yo me inclinaría un poco más a trabajar con Sim Mechanics en Simscape, con Multibody. En realidad eso ya no se llama Sim Mechanics, se llama Simscape Multibody. Y ahí ya se pueden hacer las interacciones y lo que te digo, el límite es en la forma en la que tú puedas, hasta donde tú quieras avanzar en la forma en la que se puede trabajar, ¿cierto? Yo que hago muchas veces con mis estudiantes, yo les doy la planta, les digo, mira, está la planta, ensámblala, monta las interacciones, crea los cuerpos rígidos, o yo le entrego los cuerpos rígidos, haces estas interacciones y que ellos se encarguen de hacer el ensamble, la programación, y ya se le conecta la ley de controles, se le conecta el impulso, o se le conecta los inputs, los outputs, lo que yo quiero leer sobre mi sistema. Vale, gracias, Inge. Tenemos Perfecto. una mano levantada, Henry Borrero. Profe, mucho gusto. Henry. Les saludo desde la Universidad Distrital en Bogotá. Excelente temática, gracias pues, por ofrecer esta charla. Y pues tengo dos preguntas. La primera es que cuando van de la simulación a la implementación en robótica móvil, en particular en aquel video donde comentó que usan Python, ¿cómo lo hacen? ¿Pasan directamente las ecuaciones a código o tienen alguna herramienta de codiseño? ¿Hacen clic derecho con el mouse e implementan? Esa es mi No, primera pregunta. eso es, digamos que ahí son dos entornos de trabajo y de programación muy diferentes, ¿cierto? Cuando yo trabajo con MATLAB y Simulink, trabajamos en el mundo, como yo digo yo, en el mundo de los bellos, ¿cierto? Como decía Betty, ahí todo es bonito, todo es bello, es fácil de programar, de compilar y MATLAB y Simulink hace todo el trabajo sucio por detrás, ¿cierto? Cuando vamos a Python o cuando trabajamos ya a modo microcontrolador, incluso con Python todavía es muy fácil, porque con Python lo que uno hace es que uno pues instala las librerías o los SDKs que manejan, digamos, los fabricantes de las diferentes plataformas y digamos que ellos te facilitan mucho la compilación del código, solamente que el código pues es escrito en Python, ¿cierto? Eso es como que cambia un poco la forma en la que se trabajan las librerías. Cuando llevamos al micro, o sea, cuando llevamos, por ejemplo, a un robot diferencial como el de Robotics Playground, pero yo ya lo quiero programar directamente en el micro, ahí, pues hoy en día hay muchas estrategias, por ejemplo, Arduino, la gente de ESP tiene sus propias librerías en Simulink y MATLAB para facilitar esa programación o ese trabajo con el Arduino. Y al final el Arduino se vuelve no solo un microcontrolador, sino que se vuelve como si fuera una tarjeta de adquisición.
Entonces lo que yo hago es que yo programo desde MATLAB y Simulink a partir de un puerto serial o un protocolo serial, pues hago esa programación para que mi sistema funcione o me comunico por Bluetooth y hago lo demás, pero la comunicación se hace en Simulink. Pero todo eso se hace a partir de librerías. Em, y a medida que uno baja, pero la cosa es que entre más baja uno de nivel, o sea, entre más abajo voy, bajar de nivel es como entre más, digamos que mayor nivel de complejidad en la programación hay, ¿cierto? Entre más bajo nivel hay, mayor acceso hay sobre las dinámicas de control y mayor necesidad hay de, o digamos que mayor control hay sobre la forma en la que yo puedo trabajar y programar. Diferencias entre el mundo simulado y el mundo real, el tiempo de los delays, o sea, los delays físicos de los motores, las zonas muertas, la luz, por ejemplo, en los detectores de distancia o en las cámaras. Ese tipo de cosas son cosas que uno normalmente no puede simular en el mundo real, ¿cierto? Y cuando uno va a la implementación final, entre más alto sea el nivel, o sea, entre más sencillo sea programar, más difícil va a ser hacer ese tipo de sintonizaciones sobre el proceso, ¿cierto? Pero la realidad es que si yo voy a trabajar con Python, si voy a trabajar con Simulink, si voy a trabajar con C directamente en el micro, pues digamos que sí van a cambiar ciertas cosas y al final la lógica de programación de esas leyes de control tendrán que cambiar, ¿cierto? Yo no puedo programar una ley de control continuo o analógica en un microcontrolador, yo tengo que pasarlo a tiempo discreto y esa discretización pues la mandar al código C. Pero al final es un proceso de programación, ¿no? De entender en qué mundo voy a trabajar y hacia dónde me voy a migrar para poder establecer los límites de lo que yo necesito o no necesito programar. Eso es como un poco lo que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer ese tipo de migraciones hacia las plataformas. Gracias, profe. Mi segunda consulta pues tiene que ver como con algún contacto que recientemente, como la verdad pues a pesar de tanto tiempo pues volví a tocar el área de dinámicos y control. Ujú. Eh, eh, la verdad me siento como otra vez un principiante en el tema. Entonces pues vi como maravillado como un profesor acá de la institución. eh, yo lo que pienso es que si tuvieran plata ya podrían montar un vehículo eléctrico fácilmente y embarcarían un computador con MATLAB y harían todo el control de ese vehículo con MATLAB. Y entonces me llego a la conclusión de que lo que falta es plata, porque toda la parte de identificación de motores hasta el control al final del semestre lo realizan directamente con Simulink. Entonces, pues yo me pongo a mirar eso y yo digo, fantástico. Entonces voy y busco un líder que pueda usar con MATLAB, identifico que no tengo con qué comprarlo, entonces caigo en el bajo costo y ese bajo costo pues me lleva a usar C++ nuevamente, Python y a buscar alternativas como por ejemplo ROS. Desde su experiencia, profe, mi inquietud es, ¿será que estoy equivocado y a lo mejor he buscado mal y realmente trabajar con MATLAB a nivel de hardware y equipamiento no es tan caro? No, profe, la realidad es que em, yo siento que es entender cómo encontramos la búsqueda, o sea, lo que te decía, yo, por ejemplo, también pensaba lo mismo, que con MATLAB solamente eran softwares específicos y con el tiempo, por ejemplo, me encontré varias librerías de Arduino, todo aquí, por ejemplo, aquí a compartir, una muy bacana que hay aquí en el add-ons, ¿dónde está? Ahí, por aquí. Add-ons, y es súper sencilla de buscar, es esta de Arduino, espérame. Esta, Simulink Support Package for Arduino Hardware o esta, MATLAB Support Package for Arduino Hardware. Y tú entras acá y ellos te dan todo, ellos te dan los códigos que tienes que programar dentro de Arduino porque ya el Arduino no funciona como tarjeta de control, sino que Arduino lo que hace es un control de bajo nivel. O sea, Arduino lo que hace es que tiene preinstalada una situación, digamos que ella tiene unos códigos, incluso cuando uno corre esto en el computador, lo que tú haces es literalmente trabajar la tarjeta Arduino como una tarjeta de adquisición. Y mira que lo que tú haces es que corres una serie de códigos y, por ejemplo, aquí ellos corren la lectura de un sensor de temperatura a partir de MATLAB, ¿cierto? Perdón, creo que es un sensor de distancia. Sí, es como si fuera un sonar.
un sonar desde MATLAB y toda la gráfica y las cosas las hacen directamente acá, ¿cierto? Entonces está muy sencillo de utilizar, es muy fácil pues como de irlo explorando. Aquí está, por ejemplo, este es el de Simulink, que es el que yo tengo instalado. Tú tienes que descargar lo que te decía, tú tienes que programarle un código al Arduino para que él corra como tarjeta de adquisición y tú ya en Simulink puedes correr fácilmente mira, por ejemplo, este tipo de dashboards que les estoy mostrando acá se corren en Simulink y se conectan directamente con MATLAB para hacer lo que ustedes quieran. O sea, uno, por ejemplo, puede hacer un dashboard para la control de unos luces, de un sensor de temperatura, de un controlador, de un carrito, y pues es una herramienta muy fácil de utilizar porque pues Simulink es muy fácil de programar, ¿cierto? Y es mucho más sencillo. Y que nos permite hacer ese tipo de integraciones de hardware fácilmente con tarjetas como Arduino, con un Arduino Mega, pues en este caso y el Arduino Mega lo conectan a lo que necesiten y esto simplemente se conecta por puerto serial, se conecta con puerto serial al computador o incluso muchas veces uno puede programarle el MATLAB y todo para conectar el Bluetooth, perdón, puede programar el Bluetooth para enviar por Bluetooth las señales y las secuencias para poder trabajar pues o sea, de esto. Créeme, profe, que yo también estaba en las mismas. Uno todo el tiempo de esto se va dando cuenta como de que tiene que explorar como que más y va conociendo más herramientas y más cosas. Pero la realidad es que uno con dispositivos de muy bajo costo puede seguir trabajando con MATLAB y Simulink. O sea, mira que, por ejemplo, ahí con esa librería que te mostré, uno puede trabajar con el mismo Arduino, que son tarjetas de desarrollo de bajo costo. Incluso hay librerías para SP32 también, y que simplemente es buscar la librería y buscar los ejemplos para poder hacer la conexión con Simulink para hacer la implementación en laboratorio con los muchachos. Mi profe, permítame le hago se me provocó otra pregunta. Claro, Henry, no adelante. ¿Han logrado leer algún LiDAR directamente con MATLAB? Sí, claro, yo lo que te digo, o sea, desde que tú seas capaz de conectar el LiDAR de bajo costo con alguna tarjeta de adquisición, lo puedes hacer. Incluso los últimos LiDAR vienen con comunicación serial. O sea, ellos hay unos LiDAR que tienen comunicación serial y simplemente es leer por puerto serial la información y hacer la traducción del protocolo de datos de lo que él te entrega. Incluso hay varios que tienen conexión sencilla con MATLAB, pues si no debería haber problema. O si es un sistema digital, o sea, si ya es un líder como el A1 o el RP líder A1, que ya son sistemas digitales, simplemente es que tú lo conectes a un Arduino, incluso a una Raspberry, y tú eso lo puedes conectar también con librerías a Simulink o a MATLAB para obtener los datos sin ningún problema. O sea, no debería de haber ningún inconveniente en el proceso. Bueno, profe, muchísimas gracias. No, con gusto, Henry. De una, eso te lo juro que es darle una buscadita. Yo también era muy incrédulo y en los últimos 4 años me di cuenta de muchas cosas. Entonces, todo le di buscaditas a las cosas y encontré varias gente que me ayudó como a encontrar, como que me mostró que había librerías para trabajar ese tipo de herramientas e insumos. Y la verdad es que cuando uno cambia el paradigma de que todo lo tenemos que programar en la tarjeta de desarrollo, a que yo lo puedo programar en el computador y simplemente la tarjeta de desarrollo se vuelve una tarjeta de adquisición o un control de bajo nivel, ya uno ya se da cuenta que es posible hacer ese tipo de cosas. Eso, mi profe, muchas gracias. Con gusto, Henry. Inge, Juan, muchísimas gracias. Creo Con que no mucho hay gusto, más Adri. intervenciones, entonces muchísimas gracias por el espacio, como siempre estar ahí dispuesto a apoyarnos desde el semillero en todas Claro que estas sí. actividades, por la disposición y por todas estas enseñanzas que siempre has tenido a bien ¿No? Y compartirnos. por aquí estamos pendientes de lo que necesiten, Aris. Tú sabes que es con mucho gusto y pues cuando quieran un tema o algo y si yo lo sé, tú sabes que por aquí estaremos conversando un ratico, con todo el gusto del mundo. Claro que sí, Inge, muchísimas gracias a todos por la participación, por el acompañamiento. Recuerden registrar la asistencia que está en el chat y que tengan un resto de noche muy buena. Ingeniero Juan, que estés muy bien. Un saludo en la Claro que sí. distancia. Claro que sí. Chao, que Gracias. Hasta estés muy luego. bien. Chao, gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, bendiciones siempre. Gracias, adiós. Feliz noche. Muchísimas gracias.